Según yo estaba grabando, que he dicho que me acordó, pero bueno, ya está grabando. Y les decía, esta lectura, pues, digámoslo así, llueve ya sobre mojado, ya estos temas ustedes pues, ya los hemos conversado aquí un poquito, pero entonces quiero que esta clase sea como, no de repaso exactamente, pero sí como de consolidación de ideas que ya hemos conversado. Esta autora, Luisa Montucci, la verdad que yo la aprecio mucho porque trabaja, presenta casos y es muy didáctica, entonces les recomiendo sus artículos. Yo le he leído varios artículos y la verdad en todos, digamos, hace un buen trabajo. En esta ocasión, pues ella nos pone aquí tres conceptos: ética, economía y negocios, consideraciones respecto de la responsabilidad social de las empresas. Entonces, vamos a conversar sobre algo que ya hemos conversado, que es el tema de la responsabilidad social, que como les decía anteriormente, es el eje sobre el cual gira este curso, ¿verdad? Es de los conceptos fundamentales de la ética en la administración, entonces, bueno, hay que darle bastante espacio. En esta lectura, entonces, vamos a encontrar una triangulación entre estas cosas: la ética, la economía y los negocios, que tienen una historia particular entre ellos, y bueno, también ya algo habíamos conversado sobre esto con la lectura de Robert Solomon, entonces vamos a encontrar cosas parecidas, ¿ok? Eh, Hace un poquito de historia, ¿verdad? Luisa Montucci empieza pues contando la historia de la relación ética con los negocios, que yo pues no me voy a detener mucho acá, pues habíamos comentado algo. Eh, También hace un vínculo sobre Aristóteles y la economía, ¿verdad? Eso también ya está un poquito más alejado, entonces no le voy a dar tanto tiempo. Eh, Aquí nada más una referencia cinematográfica. A mí me gustan mucho las pelis y los libros, entonces quizás esto, si alguno de ustedes es fiebre a las pelis y a los libros, puede que le llame la atención. Hay un texto de Shakespeare muy famoso que se llama El Mercader de Venecia. Yo no sé si ya les conté sobre esto. Si ya les conté, alguien me dice, profe, ya nos contó. Bueno, para acordarme. Si no les conté, pues bueno, rápidamente. El Mercader de Venecia es una historia, digámoslo así, de ética y negocios, ¿verdad? Es un judío, vive en Venecia, un mercader, y uno de los príncipes venecianos, pues son como enemigos, y en un momento el príncipe ocupa dinero porque lleva una vida muy alegre, ¿verdad? Muy fiestera, y como que se quedó sin efectivo, entonces le pide dinero a su enemigo, el judío le presta plata, con la condición de que le pague tal día. El príncipe le dice que sí, que tal día le paga, y ponen una cláusula como bastante concha, que si el príncipe no le paga, el judío puede cortarle una libra de carne. Y el príncipe está confiado en que va a pagar bien, entonces acepta, y el dinero no le llega a tiempo. Entonces el judío empieza a hacer valer pues el contrato. Y bueno, no les voy a contar toda la trama, es una tragedia de Shakespeare muy famosa, El Mercader de Venecia, con una muy buena película con Al Pacino como el judío. Y bueno, aparecen ahí otros actores, ya no voy a darle más tiempo. Revísenla. Si les gusta la peli, quieren hacer un reporte, yo les acepto un reporte, un valor de un 1%, pero es meramente opcional y no tengo ahorita el enlace. Esto me acabo, digamos, de poner generoso. Es una muy buena peli, es un muy buen libro, ¿verdad? Recomendado como para esta parte, sí, de la historia de la ética y los negocios. El Mercader de Venecia. Y bueno, de Aristóteles menciona también ahí un par de cosillas que ya creo que lo habíamos comentado con la lectura de Robert Solomon, y no voy a reparar mucho hoy en Aristóteles, sino que ya después de esta mini introducción histórica, y entramos como algo más actual, que ya, por decirlo así, tiene no tantos años, sino unos menos cuantos años, y hablamos ya entonces, o habla la autora Luisa Montucci de Adam Smith. Que Adam Smith es famoso por sus teorías económicas, pero también es famoso por ser un filósofo moral. Eh, Le pasa algo similar como a Marx. Carlos Marx es famoso por su filosofía político-económica, ¿verdad? Pero también por, por su trabajo filosófico, digámoslo así, más social. Entonces, bueno, Adam Smith, aquí alguien me ha dicho que leía a Adam Smith, ¿verdad? Si mal no recuerdo. En fin, tengo la impresión de que alguien por aquí me dijo en las primeras clases que les gustaba leer filosofía y que había leído algo de este señor. Adam Smith entonces propone
que los negocios pueden llevarse de manera virtuosa, pueden llevarse adelante con el uso, con virtudes éticas, ¿verdad? Se pueden regir entonces los negocios con esas virtudes: la prudencia, la vigilancia, la circunspección, la templanza, la confianza, la firmeza, la justicia, ¿verdad? Entre otras. Estas virtudes, todas son importantes, todas las virtudes son deseables, pero digamos que podríamos poner una jerarquía y digamos, en lo más alto estaría la prudencia y la benevolencia, siendo, digamos, el carácter benévolo lo mejor, ¿verdad? Como diciendo, lo mejor es ser buen ser humano, ¿verdad? Ser prudente, ser vigilante, todo esto está muy bien, pero en el fondo, digamos, ese carácter benevolente es como el ideal antropológico, ¿verdad? De Adam Smith. Bueno, los economistas que siguieron a Adam Smith, entonces, como que se dividen en algún momento, ¿verdad? Y tienen como dos líneas para seguir. Por una parte, los que consideran que la economía efectivamente es una ciencia moral, o es una ciencia que tiene que valorar la ética, y aquí quizás el representante más conocido sea Thomas Malthus, y otra que considera que la economía no es una ciencia moral, sino una disciplina estrictamente económica, ¿verdad? Matemática fría. Y aquí el mayor representante sería David Ricardo. Otro famoso autor que ya ustedes algo han escuchado, John Stuart Mill, el proponente del utilitarismo, tiene, digamos, como un punto de vista intermedio. Entonces, sí, los negocios, por una parte, tienen las raíces éticas y por otra parte también tienen las raíces estrictamente matemáticas frías, ¿verdad? Y yo vieras que no me están preguntando, pero yo coincido que estas cosas como que eso blanco o negro no son fieles a la realidad, ¿verdad? Por lo general los enfoques mixtos tienden a aprovechar lo mejor de ambas cosas, obviamente sin que hayan contradicciones teóricas serias, pero es como tonto a veces que como quedarse solo con una parte, digamos, cuando podemos obtener beneficios también de otras ideas, en fin. Este señor ya, John Stuart Mill, después de él, digamos que se da algo, y esto yo lo analizo, yo doy el seminario de ética para ingenierías, porque parece que la ingeniería con su búsqueda de la eficacia marcó también la lógica de los negocios. Entonces los negocios, según esta autora, Luisa Montucci, en ciencias económicas se utilizó, digamos, este enfoque de la ingeniería, digamos, basada en esta eficacia, obviamente en sentido de ingeniería, la eficacia en todo sentido, pero se traduce como en el aumento de la rentabilidad, ¿verdad? Y bueno, este enfoque de la ingeniería ha sido predominante, mientras que el enfoque de la ética pues cayó como en un segundo plano, ¿verdad? Y quedó un poco relegado, y mucho más cuando se introduce a esto que aquí le llaman positivismo económico, que es la idea de que la economía puede crecer y crecer y crecer y crecer y que eso es muy bueno, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso no sea muy bueno, pero no es solamente bueno, ¿verdad? También trae consecuencias. El positivismo económico lo que dice, no, el crecimiento económico es bueno por sí mismo y siempre será bueno y entre más crezcamos mejor. La factura ambiental nos dice como vean, aquí hay algo que no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto. Milton Friedman, que ya también ustedes han escuchado de este señor, es por decirlo así, el más famoso de los representantes de este positivismo económico. Entonces es un poquito como por decirlo así, como el encadenamiento entre los autores durante el tiempo, ¿verdad? De Adam Smith a Milton Friedman, entonces, ¿cómo va cambiando el asunto? De Adam Smith, que dice que se pueden regir los negocios con las virtudes, a Milton Friedman, que dice, no, los negocios son una ciencia matemática y no tiene que ver aquí la ética. Friedman, también la autora se detiene un poquito y distingue entre dos aspectos que comenta este señor, y esto lo podemos ver también cuando hablábamos de etología y de ética. Friedman divide entonces la economía entre economía positiva y economía normativa. La economía positiva es meramente descriptiva, ¿verdad? Estaría, digámoslo así, fuera del radar ético y lo que sería entonces, pues sería una descripción, digámoslo así, fría de cómo se comportan las cadenas, digamos, económicas en una economía
micro, mediana, global. La economía normativa está como más amarrada con la ética porque quiere normar, entonces no quiere solo describir ya cómo es la relación económica, sino cómo debe ser, ¿verdad? Esto podríamos entonces pensarlo como lo que Robert Solomon llamaba macroética. Bueno, ya aquí la economía normativa, digamos, tiene ese carácter macro, tal vez no solo macroética, pero sí, digamos, ese carácter de discutir qué es lo mejor, ¿verdad? Milton Friedman es un poco confuso en esto y rayos. Chicos, qué pena, con ustedes siempre tengo chascos de conexión. Y se fue la luz, nada que hacer. Y me disculpo, la verdad, pero no, fuera de mi responsabilidad, no sé qué mala suerte con ustedes, pero bueno, retomen donde estaba. Gracias por la Tranquilo, paciencia. profe, tranquilo. Sí, sí, y vean, y es que si no sale internet es la luz, entonces ustedes entenderán que a todos nos pasa, ¿verdad? De hecho, le agradezco porque algunos de ustedes me pusieron ahí en las bitácoras que a todos nos pasa, sí. Cuando uno es el profe, uno se acongoja un poquito más. Y bueno, volviendo a eso entonces, y vamos a ver en dónde está. Ok, Profe, Paola, dígame. ¿puede, eh, ¿puede volver a explicar lo de la economía positiva? Desde ahí, por favor. Ok, sí, bueno, retomo aquí entonces. Les decía que Milton Friedman distingue entonces entre economía positiva y economía normativa. La economía positiva es descriptiva, entonces, digámoslo así, está como fuera del radar ético, ¿verdad? Sería independiente de cualquier posición ética particular porque lo que hace es describir cómo funciona la economía, independientemente de si está bien o si está mal, no entra en esas valoraciones, nada más dice, qué sé yo, hay acumulación de capital en esto, hay, no sé, se genera pobreza por aquí, hay relaciones económicas así y así, ¿verdad? Describe. La economía normativa no solo describe, sino que quiere ir más allá y quiere normar, quiere plantear cómo debe ser la economía, no cómo es descriptivamente, sino cuál sería la mejor forma que debe tener, cuál sería la forma ideal en que la economía debería funcionar. Ese deber ser es lo que lo acerca un poquito más como a la ética, ¿verdad? Ese carácter normativo. Y sí, un poco más claro, Paola. Sí, profe, gracias. No, con mucho gusto. Y entonces, esto, yo les ponía el ejemplo que es como la relación entre la ética y la etología. Tienen un punto en común, tienen, digamos, un vínculo, y es que entonces la economía normativa se apoya en la economía positiva porque obtiene de ella como la descripción para poder después decir cómo debe ser, ¿verdad? Igual que la ética obtiene modelos antropológicos de la etología, así también la economía normativa obtiene una base en la economía positiva, es decir, primero describimos y después normamos, ¿verdad? Eh, pero bueno, ya en Milton Friedman y menciona la lectura que para muchos economistas el tema de incorporar la ética no, como que no les da como muy buena espina o no les gusta o son muy reacios a hacerlos. Eso es como una forma de hacer economía. Hay economistas que incluyen la ética, pero en esta línea, digamos, que viene de Milton Friedman, por decirlo así, esto es como la escuela de Chicago, que son los economistas más liberales, y como que no le quieren entrar a la ética, ¿verdad? Entonces, bueno, por varias razones. Primero, porque es complejo valorar los temas éticos, ¿verdad? Entonces, como que no se quieren complicar en eso. Pero también porque a veces las relaciones económicas no presentan los problemas éticos en un primer plano, sino que son cosas que se van dando en un segundo, tercer momento, y pues eso hace que
que sea complejo evaluar, digamos, éticamente los negocios. Y aquí es un poco como el consecuencialismo, ¿verdad? Porque ocupamos esperar a ver las consecuencias de esa transformación económica para poder decir si es buena o mala, ¿verdad? Qué sé yo, poner un ejemplo. La Revolución Cubana, en su momento uno podría pensar, di, qué bueno o qué malo, pero lo que había que hacer era darle tiempo, ¿verdad? Entonces, conforme se le va dando tiempo, uno puede valorar lo que pasó de ese reordenamiento económico, ¿verdad? Entonces, ahí es difícil valorarlo a priori, sino que hay que tener pues como un margen de tiempo para poder, qué sé yo, ver un poquito más cómo se va desarrollando. Entonces, tenemos como estas dos grandes, como dos grandes aceras, ¿verdad? Uno, donde están parados los economistas que dicen, no, mejor no metamos la ética en el tema de la economía porque esa cosa es muy compleja y tenemos que estar evaluando, entonces no podemos estar tranquilos con lo que pasa en la economía. Y otra acera donde más bien la ética dice, no, es que no podemos hacer economía sin tener entonces criterios éticos claros. Tenemos como dos tipos de economistas, ¿verdad? Unos enfocados en negocios sin ética y otros enfocados en negocios con más criterios éticos. Una preguntilla, digamos, para ustedes, y no lo hagan por, digamos, por complacerme a mí como profesor del curso de ética, pero consideran que los negocios deben tener en consideración, sin redundar, piensan que los negocios deben considerar los aspectos éticos o no. Paola, ¿qué dice usted? Que la veo aquí. Me quedó su imagen aquí en el cuadrito. Yo pienso que sí, profe, la verdad. Sí, bueno, tenemos uno que sí. ¿Alguien más que sí? ¿Alguien que no? Profe, yo considero que sí también. Dos que sí. Yo también que sí. Tres. Bueno, somos mayoría, ¿verdad? Yo también considero que sí, y el consenso va por ahí. Milton Friedman, como les decía, fue muy famoso y tiene, digamos, tuvo mucho peso y marcó mucho. Y de repente uno a veces se encuentra como vestigios de esto en algunos políticos, pero bueno, eso tiene también otras explicaciones. Eh, Curiosamente, me acabo de acordar, no sé si ustedes recuerdan parte de lo que fue este gabinete, el exministro de vínculo con el sector privado, André Garnier. El señor, 10 de los señores más ricos del país, en algún momento se dejó decir como que en Costa Rica el salario mínimo era muy alto. Y uno dice, bueno, para alguien que paga el salario mínimo que diga eso, bueno, como que uno dice, como lo que quiere es rebajarlo, ¿verdad? Pagar menos. Y en realidad no es muy alto, ¿verdad? El salario mínimo, dijo, puchica, yo creo que no le alcanza a la gente. Eh, Ayer, de hecho, salió la portada del semanario Universidad. Si no lo siguen, véanlo, por lo menos las portadas son muy gráficas. Y lo que decía es que la mayoría del sector privado sobrevive con salarios menores de 400.000 colones y que un montón de ellos no ganan ni siquiera 250.000 colones. Es decir, no ganan ni siquiera el salario básico. En fin, eso la próxima semana hablaremos un poquito de la pobreza y de por qué el salario mínimo más bien debería ser más alto. Pero bueno, lo dejo por aquí por el momento. Y les decía, para seguir hablando de Milton Friedman, que fue un tipo muy influyente y como que él trataba de apartar la ética entonces de las consideraciones económicas, ¿verdad? Y era como muy concho y descalificaba entonces a los que defendían, digamos, una postura más amplia de la responsabilidad social y digamos, los trataba de socialistas, de comunistas y literalmente era muy concho, ¿verdad? Eh, Aquí Luisa Montucci los pone como marionetas que minen las bases de la sociedad libre con discursos socialistas, ¿verdad? Esto tiene un contexto político también. Milton Friedman era como digámoslo así, el defensor del capitalismo frente al comunismo. Entonces, le tiraba mucho, digamos, a los discursos socialistas.
pues con razón en algunas cosas y en otras más como con intereses creados, pero bueno, ese fue uno de sus papeles, digamos, como economista, ¿verdad? Validar el neoliberalismo frente al socialismo, por lo menos en la segunda mitad del siglo pasado, bueno, en el último cuarto del siglo pasado, los últimos 30 años del siglo pasado, digamos. Y, y ya esto lo habíamos conversado también, él rechaza que las corporaciones tengan responsabilidad social. Lo que dice es la única responsabilidad de las corporaciones es aumentar las ganancias de sus accionistas. Apelando incluso a la lealtad. Vean que aquí la lealtad, que uno podría pensar que es una virtud, él lo dice, no, 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 es que la lealtad es hacia los accionistas únicamente. Entonces, el negocio, digamos, la actividad productiva, tiene que ser leal única, exclusivamente a sus accionistas y para de contar, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que esto no es del todo así, que es una versión de una responsabilidad muy reducida, y pues que lo que hay que hacer es extender esa responsabilidad, porque las empresas efectivamente pueden asumir mayores responsabilidades y deben asumirlas según cada normativa de cada país. Aquí varía un poco, pero en general se considera que las empresas sí son responsables más allá de generar ganancias, ¿verdad? Este autor, James Fisher, según Luisa Montucci, pues le da pelota, ¿verdad? A Friedman y dice, no, exactamente, las empresas no tienen que sujetarse a principios morales y ya, ¿verdad? Esto realmente no es una buena lectura del mundo, es una buena lectura, digamos, para los dueños de las empresas, pero no es una buena lectura porque en un mundo globalizado tenemos mucha evidencia de pues, las corporaciones y son truculentas y tienen, a esto se le conoce como un doble estándar, dígase de productividad o llamémoslo también un doble estándar ético, una doble moral, si quieren verlo así, donde muchas compañías en su país de origen tienen protocolos de seguridad, invierten en seguridad, cuidan más a sus trabajadores en su país de origen, en su casa, digámoslo así, en su casa madre, pero en las subsidiarias la cosa cambia. Quizás el mejor ejemplo de esto sea el accidente industrial de Bhopal, que se menciona en la lectura y sobre el cual Luisa Montucci también tiene un artículo. Yo les recomiendo, eso es un tema también bastante interesante. Eh, Nosotros no vamos a entrar tanto en ese, digamos, como en esas discusiones de ese caso particular, pero es muy válido. En el caso de Bhopal era una fábrica de agroquímicos, Union Carbide, que era estadounidense y se instaló en India. Durante algún tiempo le fue bien y después empezó a bajar su rendimiento y tenían almacenado 42 toneladas de isocianato de metilo y dio una fuga porque no se le dio el mantenimiento a la fábrica, porque habían despedido el personal calificado, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y murió muchísimas personas, muchísimos animales. Y la empresa como que indemnizó con un monto muy bajo en comparación con los montos que indemnizaban en Estados Unidos. Y bueno, hubo ahí todo un revuelo. Hasta el presidente de India salió diciendo que entonces valía más la vida de un trabajador norteamericano que un trabajador indio. Y bueno, se hizo un caso muy famoso y después de ese caso cambiaron las normas de seguridad de las industrias. El caso entonces da para mucho, yo pues, los recomiendo, si alguien quisiera entrar ahí por ahí, yo tengo bastante material y buscan Luisa Montucci, tiene también algunas cosas que decir sobre esto. Pero es una dinámica que es muy común, ¿verdad? No solo en el caso de Union Carbide, sino que muchas empresas multinacionales en su país de origen, todo bien, pero en los países donde, digamos, se ejecuta alguno de sus procesos productivos, la situación cambia. Lo vimos un poco también con Apple, ¿verdad? Apple a los trabajadores propios los chinea mucho, pero los subprocesos que contratan la fabricación de muchos de los dispositivos, no les importa cómo los subsidiarios que contratan tratan a sus trabajadores. Entonces, ahí como que se lavan las manos, ¿verdad? Evaden la responsabilidad y dicen, no es mi problema, yo contrato y ellos son los del problema, porque ellos son los que hay explotación laboral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues por la dinámica del mundo globalizado, tenemos entonces muchos ejemplos de empresas que en un país son ejemplos grandes de la ética y en otros países pues fomentan un trato desigual. Y bueno,
creo yo que ejemplos sobran. La lectura también menciona que, bueno, que esto va cambiando un poco y que ya ahora la ética tiene mucho más interés a nivel del mundo de los negocios, eh, principalmente porque ya es evidente que hay cosas que están muy mal y que se ocupa poner en regla las compañías, ¿verdad? Principalmente, entonces la lectura señala dos acontecimientos que marcaron mucho la conciencia colectiva, digámoslo así, que fueron el accidente industrial de Bhopal, que les acabo de contar, y el desastre del buque petrolero Exxon Valdez, que fue un derrame de petróleo en las costas del Ártico estadounidense, en Alaska. Y yo lo recuerdo cuando yo estaba chiquitillo, que las imágenes eran de una catástrofe ambiental, ¿verdad? Un buque cargado de petróleo, de crudo, choca saliendo, digamos, del, de la, del puerto donde estaba y se riega todo el petróleo como por 20 kilómetros de costa. Entonces, fue un desastre que todavía no se ha terminado de recuperar ese ecosistema y bueno, en fin, podrán imaginarse el nivel de esta catástrofe. Entonces, fueron como casos que impactaron mucho, pues, en los medios de comunicación se les dio mucha cobertura y bueno, tristemente, pues, las empresas se lograron zafar, digámoslo así, fácilmente. Se vieron como en el ojo del huracán, como la polémica, ¿verdad?, de medios, pero ustedes saben que los medios entonces, la atención pasa muy rápido y ya viene otra noticia y viene otra noticia, entonces, digamos que no les fue tan mal después de la torta. Y bueno, también se ha hecho por aquí los apuntes que la ética de los negocios no puede considerarse una simple extensión de la ética personal de los individuos en una organización. Es decir, hay un nivel personal, claro que sí, pero también debe haber un nivel de ética organizacional que nosotros vamos a entrar un poco a eso, de la ética de las organizaciones, ya casi en un par de semanas. Y pues bueno, no es solo que le tiramos todos los problemas o las consecuencias a una persona. En el caso de Exxon Valdez, el que salió, digámoslo así, señalado fue el capitán, que había estado tomando licor y bueno, fue como el chivo expiatorio, ¿verdad? Y efectivamente tiene mucha responsabilidad, pero más allá del capitán, la compañía también había descuidado la protección del barco. Estos barcos deben tener un doble casco por aquello de que si chocan no vayan a haber derrames. Bueno, no había doble casco, en fin, habían otras condiciones que eran más responsabilidad de la compañía como un todo y no solo del capitán. En fin, los negocios entonces son personales, pero también tienen el componente organizacional. Ok. A pesar de que la ética despierta cada vez más interés, el modelo general de los negocios siempre sigue, digamos, en las estadísticas siendo la maximización del beneficio, ¿verdad? Entonces, claro, cada vez es más evidente la necesidad de la responsabilidad social y la sociedad cada vez está más consciente de esto, pero en el mundo de los negocios, pues, sigue imperando mucho de este enfoque de maximización del beneficio, ¿verdad? Y yo creo que yo en algún momento se los había dicho, hay una frase en inglés que dice, business are business, negocios son negocios, ¿verdad? Y es muy común este enfoque. Bueno, también podríamos indicar algunas cosillas más sobre la responsabilidad social, dígase responsabilidad corporativa, responsabilidad empresarial, porque, bueno, ya eso también lo hemos comentado, no solo hay responsabilidades con los accionistas, sino también con todos aquellos que están, digamos, relacionados con las corporaciones, con las empresas. Dígase los empleados, los trabajadores, los proveedores, los clientes, los competidores, el gobierno, la comunidad, los accionistas, el medio ambiente, ¿verdad? Vamos a utilizar entonces el mismo concepto, el concepto de stakeholders. Este va a aparecer, lo pueden volver a utilizar en la bitácora. Denme un segundo, chiquillos. Mi perro es enemigo de las iguanas, entonces cuando ve unas se ataca. Bueno, perdón. Les decía, se utiliza el mismo concepto de stakeholders, recolectores de apuestas,
y bueno, lo pueden volver a utilizar en la bitácora y bueno, pueden utilizar también responsabilidad social empresarial, obviamente. Ok, aquí hay algo que no teníamos entonces en la lectura de Robert Solomon, en otras lecturas, sino que hay un par de ideas más sobre la responsabilidad social que me gustaría destacar. Primero, que la responsabilidad social, sí, para todos, digamos, proveedores, trabajadores, para todos, es importante, pero hay que destacar el rol de los trabajadores. Los trabajadores le dedican la vida a algunas empresas. Nosotros lo vamos a ver en una de las películas, Company Man, donde uno de los trabajadores trabajó toda su vida en una compañía que cuando llega la crisis del 2008, la compañía lo despide como sin ningún problema. Y pues para las compañías es un despido, un número. Para esa persona era como su vida, ¿verdad? Entonces, pues dentro de todos los stakeholders, dice la lectura, hay unos que son particularmente importantes, que son los trabajadores. Obviamente los accionistas importan, obviamente proveedores, los consumidores, la comunidad en general, pero los trabajadores, digamos que tienen algo que los diferencia, y es que dan su tiempo de vida para esa actividad. Entonces, pues bueno, literalmente los trabajadores dejan la vida en el trabajo, ¿verdad? Y bueno, son bastante importantes. Entonces, lo que propone la lectura es que deberíamos buscar como una jerarquía para los diferentes tipos de stakeholders, donde pues algunos importan más que otros, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos decir, hay que ponerles más atención, cuidar más a los trabajadores y tener acciones, digamos, particulares para cada uno de ellos. Perdón, ustedes escuchan mucho a los perros, disculpen. De pronto que sí yo ahí, pero o sea, Sí, no, profe, sorry. no Sí, interrumpe profe, tanto, pero, digamos. No está ajá, incómodo. tranquilo. Ok, Ajá, no es yo, incómodo. es que yo no tengo la percepción de ustedes, entonces yo escucho un bullón, es como... Y es como a propósito, ¿verdad? O sea, lo hacen cuando uno está dando clases. En fin, dejémoslo ahí. Ok, otra de las posturas, ya de otro autor, que aquí tuve un error, ahorita lo estaba viendo, pero ya había mandado la bitácora, es de Kenneth Arrow, que aquí le puse Ken Arroz. Este es un dedazo, yo soy disléxico los viernes en la mañana, ¿verdad? Entonces, mentira, eso no dice el viernes en la mañana, pero bueno, aquí, un dedazo. Kenneth Arrow, entonces, está en contra de las ideas de Milton Friedman, ¿verdad? Es más cercano a lo que hemos conversado, de que la responsabilidad social, pues, no solo debe ser maximizar los beneficios económicos, sino que, dice este señor, al menos debe tener dos efectos. Perdón, este enfoque tiene al menos dos efectos negativos. La presentación o el surgimiento de externalidades. Externalidades es un concepto que podemos utilizar en la bitácora. Son pues las consecuencias de las acciones, por decirlo de esta manera, las consecuencias externas de las actividades productivas, que pueden ser, qué sé yo, contaminación de una fuente de agua, ¿verdad? Entonces, la contaminación de una fuente de agua en una comunidad, como en el Milano, en el Cairo, en el Caribe de Costa Rica, fue una externalidad fruto de la expansión piñera. La piñera no pagó. Entonces se considera como que traslada el costo pues, a un agente externo, es el punto. Entonces, dice algo, tenemos al menos dos tipos de consecuencias negativas: externalidades y niveles de información desiguales, asimétricas entre el vendedor y el comprador. Es decir, el vendedor sabe cosas que el comprador no sabe y no le dice. Vamos a ver hoy aquí el caso, que es un caso que uno dice que el caso más concho. El caso del talco cancerígeno de Johnson Johnson. Johnson Johnson supo durante décadas que el talquito de bebé que usaban, que probablemente todos de nosotros nos pusieron, contiene asbesto, que es una sustancia cancerígena que está documentada desde hace muchos años, y Johnson Johnson lo supo, y hasta hace poquito fue que lo tuvo que reconocer. Y uno dice, esta gente, o sea, vende talcos para bebé con productos cancerígenos. Lo sabían y lo siguieron haciendo.
¿Por qué? Porque el consumidor no lo sabía. Había una desigualdad en la información. Entonces, eso, dice Kenneth Arrow, pues son efectos negativos entonces de este enfoque meramente de rendimientos económicos, de maximizar los beneficios. Claro, maximizaron los beneficios, pero trasladándole externalidades, trasladándole costos a otras personas. Esto también lo vamos a ver con una de las películas que se llama Erin Brockovich, que literalmente es la contaminación de una fuente de agua en Flint, un pueblito en Estados Unidos, donde la empresa contaminó el agua durante años y nunca dijo nada. Y sabían que el agua estaba contaminada y no dijeron nada y la gente pues dice, empezó a enfermar. Y bueno, se volvió un caso de la vida real que se llevó al cine y pues bueno, terminó ganando un Oscar Julia Roberts por eso. Ok, importante también, aunque sean conceptos como muy cercanos o quizás hasta en algún momento uno podría decir, son lo mismo. No es lo mismo la ética de los negocios y la responsabilidad social. Tienen ámbitos de acción un poquito diferentes. La responsabilidad social, entonces, bueno, la hemos caracterizado. Es como decir, la responsabilidad central es el concepto, lo dije mal, la responsabilidad social es el concepto central de la ética de los negocios. La ética de los negocios es como una sombrillita un poquito más amplia, por decirlo así. Pero bueno, no quiere decir que la responsabilidad social sea chiquitita, ¿verdad? Nada que ver, más bien es un asunto también bastante amplio. Según estos autores, Ferrell, Fadrick y Ferrell, la responsabilidad social podemos distinguir 4 tipos de responsabilidad dentro de esa responsabilidad social. La responsabilidad meramente legal, la responsabilidad ética, la responsabilidad económica y la responsabilidad filantrópica, que es digamos, el altruismo, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Y de George, otro autor que menciona Luisa Montucci, señala que este concepto, responsabilidad social, se puede utilizar también para designar el cumplimiento de las obligaciones legales de la iglesia, cosa interesante, así como las acciones en causas y reformas sociales en la vida política y en la sociedad. Entonces, él lo amplía un poquito más, no solo digamos, a las empresas como tales, sino también a la sociedad como un todo. Es decir, incluso las iglesias o incluso actividades que no sean lucrativas pueden ejercer una responsabilidad social. Y aquí nada más un paréntesis, las iglesias también son una actividad lucrativa, ¿verdad? No lo pierdan de vista. Entonces, también digamos que están obligadas a ejercer una responsabilidad social como actividad lucrativa que lo son. Y aquí hay algo importante también, que viene de estos autores, Samuel y Saris, que señalan 3 perspectivas en materia de responsabilidad social. Primera, responsabilidad social como capital de reputación. Segundo, responsabilidad social como perspectiva ecosocial. Y tercera, responsabilidad social como derechos de los stakeholders. Voy a hacer un mini ejercicio, ¿verdad? Alicia, dígame un número, Alicia, del 1 al 23. Vayan pensando en esto. 23, 23. profe. Ok. Vayan pensando en qué es esto, ¿verdad? Les voy a preguntar. Vamos a ver quién es el 23. Dice que es Wendy Zamora. Wendy, ¿cómo estás, Wendy? Para vos, ¿qué es la responsabilidad como capital de reputación? ¿Qué es eso? Hola, profe. Profe, bueno, para serle honesta, no tengo un concepto claro ahorita de qué significa. Ok, bueno, dígame otro número, Wendy, entonces. El 15, profe. El 15 es un número muy bonito. Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? ¿Algo que nos puedas decir sobre esto de la responsabilidad social como capital de reputación? Para serle sincera, no. 2-0. Oye, la tercera es la vencida. Dígame otro número, Jocelyn. El 18.
18. Meredith, ustedes han visto que aquí casi todos son mujeres. Somos poquitos hombres. Meredith, algo que salve la tanda, Meredith, usted. Meredith, estás con nosotros. A la 1, 2, y la perdimos, no. Vamos a buscar un hombre, voy a buscar a alguien, vamos a ver. Daniel. Ok, Meredith, entiendo lo del micrófono, tranqui, más bien, disculpa. Puedes ponernos en el chat entonces también el comentario. Daniel, capital de reputación, ¿qué le suena? La verdad no tengo idea, pero si batearía, tal vez diría que es como la responsabilidad de las empresas de tener una reputación pues aceptable con sus buenos actos y cosas así, no sé. Pues sí, no estuvo tan mal el bateo. La idea de la responsabilidad social como capital de reputación, entonces, es que las empresas aprovechen lo que hacen como responsabilidad social como parte de su marketing, digamos, para decir, miren, yo soy una empresa con altos estándares éticos y usted sería una buena decisión que usted compre mis productos porque yo hago que la sociedad sea mejor. Entonces, utilizan la responsabilidad social como ese capital de reputación, como esa buena reputación, la aprovechan como parte entonces de su propaganda, ¿verdad? Y es la mejor propaganda, porque hasta cierto punto entonces el consumidor se identifica con lo que hace esa compañía y, digámoslo así, apoya una visión de la sociedad, una visión del mundo. Vamos con el otro a ver cómo nos va. Responsabilidad social como perspectiva ecosocial. Vamos a ver. Mire, todavía estoy esperando el comentario, ¿verdad? Además, bueno, por ahí nos deja el comentario sobre cualquiera de las tres. Es más, Meredith, también, porfa, póngame un número aquí en el chat para saber a quién le pregunto. Ok, el 10, vamos a ver el 10. Fátima, ¿cómo estás, Fátima? Hola, profe, ya sabía que era mi número. Ya había contado y ya sabía que era usted. Bueno, Fátima, No, pero por ahí anda, ahí estoy en la lista por ahí. por ahí anda, sí. Entonces, perspectiva ecosocial, Fátima. ¿Qué, profe? Disculpe. La responsabilidad social como perspectiva ecosocial. Mm, o sea, ¿qué significa para mí? O... Ujú. Sí, sí, ¿en qué consiste, digamos, esta perspectiva? Ok, sí, profe, sí, no sé cómo decirlo, pero yo creo que es la responsabilidad que uno tiene con el medio ambiente, no sé, porque eso también lo involucra a uno. Es que eco me suena como a ambiente, a vida, no sé. Así es. Entonces creo que eso sería, que es la responsabilidad que nosotros tenemos con el medio ambiente, porque es parte de nosotros. Entonces serían eso si nosotros reciclamos o no, si nosotros hacemos algo por el ambiente. Entonces creo que eso por ahí me iría. No sé si me supe explicar bien o di bien el comentario. No, está muy bien. Exactamente, vamos a ver. Eco, como vos decís, suena a ecología, ¿verdad? Suena entonces a que hay que tener una responsabilidad social en esta perspectiva, entonces, enfocada en el medio ambiente, ¿verdad? Lo que pasa, y aquí, digamos, aprovecho tu comentario, a nivel individual, pero también a nivel de empresa, a nivel de actividades lucrativas. Entonces, la responsabilidad social de las empresas pasa también por ser responsables a nivel ecosocial, ecoambiental, digámoslo así,
con el medio ambiente, pero también con la sociedad que vive en ese medio ambiente. ¿Ok? Entonces, primera opción, responsabilidad social como capital de reputación. La empresa se vende mejor porque tiene buena reputación y eso le ayuda, ¿verdad? Lo que hace como responsabilidad social le ayuda a tener esa buena reputación que le gana adeptos. La responsabilidad social como perspectiva ecosocial, entonces, pone el énfasis en las responsabilidades ambientales que tienen las empresas con el medio ambiente per se y con la sociedad que vive en ese medio ambiente. Y la responsabilidad social como derechos de los stakeholders. Profe, Sí, yo tenía, bueno, tenía una duda sobre eso de los stakeholders, que yo, digamos, no tengo como que muy claro quiénes son, o sea, cuáles son los stakeholders, digamos, quiénes son esas personas. Eso es lo que no me ha quedado muy claro, sí. ok, por aquí lo tenía un poquito más. Los stakeholders incluyen los trabajadores, los proveedores, los clientes, acreedores, competidores, gobierno, la comunidad, accionistas, el medio ambiente, también podríamos ponerlo acá. La definición genérica podría ser todos aquellos que se puedan ver afectados o beneficiados por la actividad de la empresa. ¿Verdad? Ah, ok. Entonces, es un poco amplio. Dentro de ellas, mencionaba anteriormente, prestarle atención a los trabajadores, porque son los que dejan la vida en esa actividad comercial. Pero entonces caben todos estos. Listo, profe, perfecto, gracias. Ok, entonces, Javier, ya que estás de una vez por acá, responsabilidad social como derechos de todos estos actores. ¿Qué significa eso? ¿A qué te suena? Yo siento que la responsabilidad social de la empresa debería ser, o sea, y relacionada a los stakeholders, debería ser como muy buena, digamos, demasiado buena, porque los stakeholders son como todo lo que rueda la empresa. Como usted dice, también los que dependen de la empresa, digamos, si la empresa cae o si la empresa trata mal a los proveedores, por ejemplo, o sea, la responsabilidad de ellos es, por decirlo así, ser bueno, digamos, con ellos, o sea, tener una responsabilidad con ellos para que la empresa siga creciendo, digamos. Eso es lo que se me viene a la mente cuando pienso en los derechos de los stakeholders, sí. Sí, exactamente. Vamos a ver. Ya esto lo hemos comentado. La responsabilidad social hacia los stakeholders implica entonces un ámbito muy amplio de responsabilidad, pero poniendo énfasis entonces en que esos actores son responsables, lo que le pase a esos actores por las consecuencias de la actividad comercial, la empresa tiene que hacerse responsable, porque es parte, digamos, de su compromiso con la sociedad. Ok, aquí Meredith entonces nos dicen la responsabilidad como derechos de los stakeholders sería como provocar un buen impacto en la empresa y en su ambiente exterior. En la empresa, en el ambiente exterior, hasta donde lleguen las actividades comerciales de esa empresa, la empresa tiene un grado de responsabilidad. Pensemos en empresas que tienen acciones a nivel, digamos, global. Por decir algo, Coca-Cola. Coca-Cola es responsable de muchas cosas. O sea, le da trabajo a muchas personas consumen sus productos y tiene una factura ambiental muy grande también. Parece que está asociada con diabetes en muchos casos. Eh, Tiene muchas cosas por las cuales hacerse responsables y gana mucho dinero, ¿verdad? O sea, tiene ingresos muy altos, pero digámoslo así, tiene que asumir también muchas responsabilidades. De hecho, Coca-Cola, esto yo creo que lo voy a poner por aquí estaba. No lo puse aquí, creo que está entonces en la otra clase, la clase de la semana siguiente me parece. Y tiene un buen código de ética, FEMSA. Entonces, a nivel organizacional parece que tiene muy claros sus principios rectores. Eh, pero bueno, por ahí lo veremos en otro día. Pensé que estaba por aquí, pero no. En fin, Profe, sí. una preguntita, digamos, ¿hasta qué punto, digamos, la responsabilidad social se vería manchada, digamos, en empresas, digamos, como Coca-Cola, que, digamos, que puede provocar diabetes o, digamos, empresas de comida rápidas y todo eso, digamos?
No sé si me voy a entender. Como que la responsabilidad se vea manchada, como que, digamos, Por el fin, digamos, por lo que puede provocar el producto que ellos realizan. sí, vamos a ver, eso tiene que ver entonces con, bueno, con como capital de reputación, pierden, digamos, buena reputación, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia son como muy delicados con los alimentos, tienen una tradición de cocina muy, digamos, muy antigua, entonces como que son, no les gusta la comida rápida, ¿verdad? Entonces, digamos que no comen como tanta papa frita, ni Coca-Cola, ni esas cosas. En Bolivia, la Coca-Cola también tuvo un caso curioso, ¿no? Como que no pegó tanto con la cultura boliviana. Uno podría pensar que eso le afecta. Lo que pasa es que, lo digo de otra manera, tiene muy buena publicidad Coca-Cola, entonces ya hizo clientes. Entonces, yo no creo que le afecte tanto su reputación, ¿verdad? O sea, Coca-Cola vende mucho. Eh, bueno, curiosamente, ahora que pasó lo de Cristiano Ronaldo, bajó, digamos, su valor en la bolsa a tamaño poco, ¿verdad? Solo porque Cristiano Ronaldo dijera que tomen agua en vez de Coca-Cola, pues le pegó como un pellizquito. Obviamente Coca-Cola no va a desaparecer por eso, pero si de repente como que más celebridades hicieran el empujoncito a bebidas, digamos, con menos contenido de azúcar, de repente ahí podríamos verlo. Por el momento yo creo que goza de muy buena salud financiera, ¿verdad? Tenemos Coca-Cola para rato. Yo no soy mucho de tomar Coca-Cola. Cuando quiero tomar una gaseosa, por lo general me tomo una 7-Up o una Ginger Ale. Pero ustedes se toman una Coca y al otro día quieren tomarse otra. Es como adictiva esa cosa, ¿verdad? Como perspectiva ecosocial, yo creo que la gente sabe que Coca-Cola y Nestlé son de las compañías que más contaminan, y si no lo saben, de ahí es como evidente, ¿verdad? Son las corporaciones más grandes. Pero no sé, yo creo que a la gente tampoco le importa a veces tanto el medio ambiente, ¿verdad? No, a mí me pasa que yo vivo frente a una carretera y cuando me pongo ahí a cortar el zacate, uno dice, man, qué gente más cochina, ¿verdad? Tira las cosas allá a la ronda. Entonces uno dice, no sé, a veces como que no tengo mucha confianza en el ser humano, dice uno. A veces sí, pero a veces eso a mí me demuestra como que la gente no, o sea, la gente que tira la basura en la calle para mí es como una mala persona, ¿verdad? Es como, eso no hace eso. En fin. Y la responsabilidad como derechos de los stakeholders, creo que aquí es donde Coca-Cola, digamos, está un poquito mejor. Hasta donde sé, tengo un primo que trabaja con FEMSA, que es como la empresa que contratan, ¿verdad? Pero parece que tienen un buen trato hacia sus trabajadores. No lo sé de primera mano, pero me parece que por aquí este es como quizás el punto más fuerte, o mejor, digamos. Pero no sé si respondí totalmente a la pregunta o si me fui por otro lado. Más bien, Coca-Cola es un monstruo. Muchas gracias. No, con gusto, es muy grande. Y bueno, aunque hayan empresas muy grandes que tienen muchas responsabilidades, la responsabilidad social no se limita a las empresas grandes, ¿verdad? Sino que a todo tipo de actividad comercial. Las pymes también deben, digamos, asumir esa responsabilidad social. Bueno, yo creo que no comenté eso. Bueno, es importante también que las empresas expresen, digámoslo así, la filantropía corporativa, ¿verdad? Que esto es como decir que vayan y donen a Teletón y hagan como el trabajo, digamos, por decirlo así, de caridad. Pero más allá de esto, lo que se necesita es que cumplan con la sociedad, ¿verdad? Que paguen los impuestos. Muchas de las empresas que ustedes ven ahí en la Teletón dando 5 millones, por otro lado no pagan más de 5 millones, ¿verdad? Entonces es como, claro, vas a la Teletón porque eso te da capital de reputación, ¿verdad? Entonces ya la gente ve que llega cualquier empresa y da una donación, lo que no sabemos es que evaden los impuestos, entonces en realidad en la balanza pues todavía deben, ¿verdad? Y bueno, aunque ustedes tengan, no sé, una venta de limones,
Y por más negocio que sea la actividad comercial, aún así tienen una responsabilidad social que cumplir. Vean, les cuento algo de estos materiales audiovisuales. Esto es algo que se menciona en la lectura, esto de los principios empresariales para empresas internacionales. Por ahí tienen entonces el enlace. Este informe Klicksberg es muy buen material, solo que dura un ratito y yo, pues la verdad no quiero verlo. No es que no quiera verlo, es que quiero que trabajemos sobre los casos un poco más. Entonces, pues no voy a sacar el rato para que lo vean. Se los recomiendo, la verdad es una forma muy clara de entender el tema de la responsabilidad social. Se comenta bastante la influencia de Milton Friedman y pues bueno, se ponen ejemplos bastante buenos. Este es un reportaje de responsabilidad social acá en Costa Rica, donde hacen énfasis en lo que hace el Grupo Holcim, el ICE y Bacredomatic. Véanlo. Uno podría pensar que hay muchas cosas por mejorar en todas estas empresas, sí, pero también hay cosas que hacen bien. Entonces, pues, ¿verdad? Hay que reconocer lo que se hace bien. Por acá, esto es una entrevista al exministro Rodrigo Chávez, que a mí me interesa porque aquí en la entrevista él comenta un poco cómo fue su paso por el Ministerio de Hacienda. Que, bueno, yo sé que ahora este tipo está en campaña política, yo no le estoy haciendo campaña política, no crean que lo estoy, digamos, candidateando, ni mucho menos, pero sí es interesante lo que él comenta en esta entrevista. Por ejemplo, cuando este señor llega al Ministerio de Hacienda, se da cuenta que tiene sistemas informáticos muy desactualizados y gente que tiene poco rendimiento laboral, digámoslo así. Y empieza entonces a echar gente, a echar mandos medios que no hacían bien su trabajo en el Ministerio de Hacienda. Y pues no duró mucho, ¿verdad? Bueno, ahí él cuenta un poco cómo fue su desaveniencia con el presidente y varias cosas, pero interesante es esto, de la entrevista, un aspecto señalo nada más, ya paso a lo siguiente. El tipo despide a un montón de personas por inútiles, porque no hacían bien su trabajo, por corruptos. Y después de que él sale del ministerio, vuelven a contratar a esas personas. Entonces es sintomático de que alguien no quiere que las cosas cambien en el Ministerio de Hacienda. Costa Rica no es un país pobre, pero recauda más los impuestos. Y aparte toda la corrupción, ¿verdad? Y bueno, si no queremos que las cosas sigan así, hay que cambiarlas. Y voy a decirlo directamente, hay que cambiar los mandos medios del Ministerio de Hacienda. Porque esos son los que saben cómo se maneja y son los que son sobornados y en fin, no hacen bien su trabajo. Y este señor quiso cambiarlo y no le fue bien ahí. Bueno, ya, no estoy diciendo que sea un buen candidato político, eso quiero que quede muy claro, no le estoy haciendo propaganda política, pero hay que reconocerle que quiso hacer una transformación que no prosperó. Y bueno, lo quiero dejar por acá. Quiero que hagamos un receso y después vengamos a conversar sobre los casos, porque son casos que se le puede sacar bastante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, chiquillos, hasta aquí. Algo que quieran comentar o aclarar. No, bueno, vean, hagamos un receso entonces. 15 minutos, ¿les parece? Un poquito más para ir a tomarse la segunda taza de café. Está bien, profe. En mi reloj son las 10:09, ¿verdad? Digamos 10:10, regresaríamos a las 10:25 y conversamos un poco sobre los casos y pues bueno, con eso vamos cerrando. Entonces, ya estamos en receso, chiquillos, en 15 minutos regresamos. Ok, vean, quiero que hagamos una dinámica sencilla con los casos, pero que le dediquemos un poquito más de espacio, porque creo que a estos casos le podemos sacar bastante. Entonces, pues vamos a trabajar en subgrupos. Tenemos 3 casos, ¿verdad? El primer caso, el caso del Ford Pinto. El segundo caso, el caso del colapso del Rana Plaza, un edificio. Y el tercer caso, el que les comentaba de Johnson & Johnson. Les comento rápidamente sobre los casos. El caso del Ford Pinto, este fue un modelo que Ford produjo en un tiempo mucho más corto. Aproximadamente todo el proceso, el diseño de un auto hasta que ya sale a la venta duraba 3 años y medio.
y el Ford Pinto se aceleró su diseño, digamos, se apuró todo y se llevó a vender desde que empezó, digamos, a los 2 años. Entonces se redujo aproximadamente año y medio. El carro tuvo una falla en el diseño y el tanque de gasolina quedó cerca de la parte de atrás, y cuando chocaban por atrás, el carro tenía un problema que constantemente se incendiaba. La gente de Ford se da cuenta de esto y pues ven las posibles soluciones y se dan cuenta que con un dispositivo de seguridad de $11 por auto podían pues mejorar la seguridad del carro en esas condiciones de choque. Pero el caso se vuelve famoso porque ellos deciden hacer un cálculo, digámoslo así, pensando en cuál será el mejor resultado económico, y hacen una estimación entonces de si, bueno, si calculan los $11 por automóvil por todo el lote de carros que tenían, se les hacían como $149 millones, mientras que, según la estimación de ellos, si le pagaban a las víctimas del incendio en el carro, pues iban a gastar aproximadamente $50 millones. El asunto no sale bien, el carro es literalmente una bomba andante, y pues hay muchas personas que pierden la vida, y el caso llega a la corte, y es famoso porque es el primer caso en donde se juzga a una empresa por cargos penales, no solo por cargos civiles, es decir, no solo tuvieron que reparar, digamos, o indemnizar económicamente, sino que ya habían cargos mucho más serios. Aquí hay un par de videos donde los pueden ver, son videos cortitos en realidad. Esto es una muy mala toma de decisiones por parte de Ford, ¿verdad? Prefirieron el lucro económico a la seguridad de las personas. Aquí hay una entrevista también sobre Milton Friedman sobre este caso, y bueno, aquí hay un mini análisis de caso también para que ustedes lo revisen. Este es el caso del Ford Pinto, que tiene una gran cola que majarle. El colapso del Rana Plaza. El Rana Plaza era un edificio, una manufactura, digamos, en Bangladesh, que se sabía que el edificio estaba mal, la infraestructura estaba mal. Los dueños de la empresa poco les importó la seguridad de las personas, hasta que el edificio colapsó y mató a toda la gente que estaba adentro del edificio. Y se sabía, digamos, de la infraestructura defectuosa, ¿verdad? Los trabajadores comentaban que pues veían las grietas, digamos, en las columnas del edificio, que los mandaron a trabajar, digamos, en una fábrica en mal estado. Bueno, tristemente esto pues se vino abajo, y las personas fallecieron, y bueno, unas quedaron heridas y muchas fallecieron. Un asunto también, digámoslo así, de seguridad laboral básico, ¿verdad? Bueno. Y el tercero, el que ya se los comentaba, el talco cancerígeno en Johnson & Johnson, que talco de bebés que contenía asbesto, y Johnson & Johnson lo supo durante décadas. ¿Ok? Yo lo que quiero es que dividamos el grupo. Voy a hacer tres subgrupos, 3 breakout rooms. Aleatoriamente van a quedar en alguno de ellos. Entonces, el grupo número 1 le va a tocar el caso del Ford Pinto, el grupo número 2 le va a tocar el caso del colapso del Rana Plaza, y el grupo 3 el talco cancerígeno de Johnson & Johnson. Lo que tienen que hacer es algo, vamos a ver, similar a lo que hacen con las bitácoras. Tienen que identificar 2 problemas éticos del caso y hacer un análisis. El concepto que nos sirve aquí es responsabilidad social. Quiero que analicemos esto como responsabilidad social en estos 3 casos, pero quiero que lo hagamos poniendo atención, o por lo menos sacándole el jugo, por decirlo así, con estas 3 ideas. Entonces, lo que les pido es que analicen cada uno de esos casos y revisen en ese caso cómo fue la responsabilidad social como capital de reputación, cómo fue la responsabilidad social como perspectiva ecosocial, y cómo fue la responsabilidad social como derechos de los stakeholders, ¿verdad? Algo sencillo, o sea, es un espacio pequeñito de tiempo, no vamos a tener tanto tiempo para eso, pero la idea es que lo analicen en función de estas 3 cosas, de esas tres perspectivas de responsabilidad social, cada uno de los casos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener 20 minutos, les voy a dar 20 minutos para que vean videos, para que revisen la información, para que analicen esto, ¿verdad? En esos 20 minutos, entonces, tienen que identificar y escribir los 2 problemas éticos, ¿verdad? Parecido a lo que hacen en la bitácora, de hecho, les puede servir para después la bitácora. Entonces, los 2 problemas éticos,
y el análisis sobre responsabilidad social con esas 3 perspectivas, ¿ok? Para cada uno de los casos. Somos ahorita, vamos a ver, 21, entonces son 6, 7 personas por grupo, pues son bastantes. Si quieren pueden dividirse los enlaces, ustedes se organizan, tienen 20 minutos. Yo les pido por favor que nombren en cada grupo como un coordinador, coordinadora, que sea la persona que después le cuente al grupo. Si ustedes lo quieren dividir, decir, bueno, esta persona va a contar los problemas, esta persona va a contar el análisis, está bien, por mí no hay problema. Pero por favor que tengan ya los delegados, por decirlo así, los comunicadores que los definan. Porque después cuando ya pasamos a la plenaria, de ya nadie quiere hablar, ¿verdad? Entonces es mejor que eso ustedes de una vez digan, fulano o fulana lo va a presentar. Va a presentar un problema, este otro va a presentar otro problema y este va a presentar el análisis, por decir algo. Si quiere hacerlo solo una persona, lo hace toda una persona. Si quieren hacerlo 3 personas, pueden hacerlo 3 personas, no hay problema, pero que estén claros. Bien. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende lo que quiero que hagamos en este ratito? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, voy a hacer entonces los grupos. Tenemos 20 minutos para revisar la información, para hacer este análisis que les comentaba y pues a los 20 minutos entonces regresamos y hacemos una plenaria y con eso ya terminamos. Ok, aquí tengo ya los grupos aleatoriamente y bueno, pues por favor entonces se incorporan a los grupos. Yo voy a pasar por los grupos en un momentito para conversar con ustedes. Crear un carro que era el Ford Pinto. Y bueno, en las características era que el carro costara menos de $2,000 y que su peso no superara los 1,000 kilogramos. Y también que en vez de ser lanzado como con 4 años, se lanzaría a los 2 años, como para hacerlo más rápidamente. Uno de los problemas que identificamos que sucedió es que cuando hicieron las pruebas en los primeros modelos del Ford Pinto, se dieron cuenta de que si el automóvil era golpeado por la parte trasera a una velocidad de 32 kilómetros por hora o más, con solo una chispa podría encender explosivamente el automóvil por la gasolina que se había rociado. Entonces, bueno, la compañía era
consciente de eso y aún así decidió lanzar el vehículo, como se había mencionado anteriormente. Entonces, ese fue uno de los primeros problemas que encontramos. El otro es que entre 1971 y en 1976, Ford Pinto fue responsable de un número de muertes relacionadas con incendios. Según mencionaba el artículo, 60 personas, al menos 60 personas murieron entre llamas causadas por los accidentes en los que intervino el Ford Pinto, y que también un número, por lo menos 2 veces mayor, sufrió quemaduras graves en áreas extensas del cuerpo y llegaron a requerir dolorosos injertos en la piel y bueno, todas las consecuencias que eso pudo traer. Y bueno, según mencionan, también la compañía estuvo enfrentada como alrededor de 50 demandas en relación a esos accidentes. Entonces, en relación a eso están los dos problemas que identificamos. Ok, yo lo voy a relacionar con la responsabilidad social como capital de reputación. Y en este caso, la empresa Ford crea ese carro, sin embargo, no les importa lo que le está sucediendo a los consumidores. Sin embargo, ellos prefieren pagar la vida de esos clientes que asumir los costos para arreglar ese automóvil. En ese caso, yo pienso que la reputación sí fue baja porque ahí se dice que en ese caso que muchos dejaron de comprar esos automóviles de esa marca. Sin embargo, actualmente existe y es también una de las más grandes. Entonces yo pienso que no les afectó tanto como para desaparecer esa marca. Ellos siguen en el mercado, entonces no hubo mucho problema. Ok. ¿Qué más? Las otras dos perspectivas. Profe, pues tal vez yo te puedo comentar sobre la responsabilidad ecosocial. Ahí escuchan mi perro, disculpen. Ahí se escucha, no hay problema. Bueno, bueno, nosotros analizando el caso, identificamos que desde el inicio, pues la empresa Ford tomó malas decisiones y a lo largo del caso se evidencia que evadió la responsabilidad social, en este caso ecosocial, en todo momento. La empresa y esta empresa y toda empresa debe poner como prioridad siempre la calidad del producto que le está ofreciendo y, o sea, el bienestar general al cliente. En este caso, pues Ford no lo hizo y en el caso, pues se evidencian datos de que surgieron accidentes debido al diseño o mal diseño del carro y eso costó la vida de muchas personas inocentes y además, pues de alguna manera esos accidentes ocasionan un mal efecto en el ambiente, ¿verdad? De alguna manera generan un impacto negativo. Y lo más triste de todo es que en el caso se dice que la empresa tuvo la oportunidad y sinceramente tenía la capacidad económica de hacer un cambio antes de lanzarlo al mercado y no lo hizo. Priorizó lo que viene siendo la ganancia antes del bienestar de la sociedad y del ambiente. Entonces, así es como lo relacionamos con la responsabilidad ecosocial que al parecer no tuvo mucha, ¿verdad? Sí. Ok, y con la responsabilidad de los stakeholders, la empresa prefirió como darle la espalda a todos sus clientes, compañeros de organización, socios, darle la espalda a ellos para seguir, o sea, dar inicio a la venta de estos automóviles sabiendo que afectaba la salud de ellos. Entonces, esto fue en contra de todos los trabajadores, socios, competidores y familias de los involucrados, además de los clientes que se vieron afectados por esta situación. Ok, bueno. Ajá, Pero adelante. nada más como en conclusión, sí queríamos mencionar que como en la palabra tal, sí, no tuvo responsabilidad social porque no se preocupó como por nadie más que por generar beneficio para sí mismo, porque pues al final le resultaba más barato pagar a las familias que arreglar el automóvil. Entonces, pues sí, no tuvo responsabilidad social la empresa como tal. Bueno, podríamos decir que tuvo una responsabilidad únicamente, perdón, con los inversionistas. Y es un reflejo de ello esta entrevista con Milton Friedman
Y Milton Friedman dice, bueno, es que no se puede crear un producto 100% seguro. Bueno, y efectivamente, la compañía, el auto 100% seguro no existe y sale mucho más caro. Entonces, ese balance entre la seguridad y, digamos, y un modelo económico, pues aquí no salió bien, ¿verdad? Entonces, sacrificaron la seguridad y bueno, Milton Friedman entonces aquí como que quiere un poco defender, ¿verdad? A la empresa, pero es injustificable. En este caso, hay varias cosas. Además de lo que ustedes señalaron, en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, hay un par de ideas también que quisiera agregar. En el resumen de la lectura conversábamos también que uno de los efectos de tener esta versión de la responsabilidad social solo enfocada en los inversionistas causa una consecuencia y es un desbalance entre la información que tiene el fabricante y la que tiene el consumidor. El fabricante sabía esto, el consumidor no. Los consumidores después, cuando están en los juicios, dicen que ellos hubieran voluntariamente pagado los $11 más para que el carro tuviera pues, un poquito más de seguridad. Es decir, la empresa empezó a vender el carro sabiendo esto, los consumidores no lo sabían, pero si los consumidores hubieran sabido, de repente entonces ponen la plata para el dispositivo de seguridad y se hubieran evitado quemaduras, muertes, etc. ¿Qué quiere decir con esto? Que ocultarles información al cliente, pues perjudica al cliente. Entonces el cliente tiene que saber muy bien, digamos, lo que está comprando, pero si el fabricante no le da la información, es imposible, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la empresa entonces hubiera podido trasladar ese gasto de $11 más por vehículo al cliente y el cliente no hubiera tenido problema en pagar $11 más por tener, digamos, un poquito más de seguridad. Pero bueno, desdichadamente la decisión se tomó mal. El tema de acelerar el diseño tiene, digamos, como consecuencia un diseño defectuoso, digamos, no fue el mejor diseño, ¿verdad? Eso, yo este caso lo analizo en el Seminario de Ética en la Ingeniería y esa es responsabilidad de los ingenieros, ¿está bien? Pero después de que pasa eso, la decisión, digámoslo, me sirve en este curso porque es más una decisión administrativa. O sea, los ingenieros metieron la pata, hicieron un mal diseño, de ahí sí, pero en vez de arreglar eso, pues los administradores, los que toman las decisiones en la compañía, decidieron jugársela. Esa decisión es más del ámbito de la administración, porque ya ellos sabían que había un diseño defectuoso y bueno, eso tendría que mejorarse a nivel técnico. No se mejora a nivel técnico, sino que tristemente pues se da una decisión pues, que busca entonces fomentar más el crecimiento económico que la seguridad de los consumidores. Entonces, bueno, por ahí un par de cosillas más sobre el caso. El caso tiene muchos materiales, si ustedes buscan, hay muchos sobre el Ford Pinto. Algunos de estos videos son chistosos hasta cierto punto, ¿verdad? Por la estética que tienen. El primero me parece que dice en la descripción del video que lo hicieron con una estética a lo Quentin Tarantino, lo cual a mí me hace gracia, porque efectivamente tiene una estética ahí vacilona. Pero más allá de eso, es una tragedia terrible, ¿verdad? O sea, imagínense un montón de gente que quedó quemada o que falleció por esto, ¿verdad? Que sin gracia, piensa uno, ¿verdad? Un poco. Y bueno, yo coincido, no recuerdo quién fue el que lo dijo, que vamos a ver, le pasó factura a la empresa, pero de ahí sigue la empresa, ¿verdad? O sea, no es como que va a quebrar por esto. Las grandes compañías son muy fuertes, entonces estos escándalos por lo general les bajan un poquito el capital de reputación, pero digamos no las van a liquidar. Por lo menos no definitivamente, pero sí, digamos, sí les pone ahí como un punto rojo en el expediente. Y hay muchos casos que tienen que ver con la industria automotriz que son terribles. Ok, bueno. Caso 1, ¿alguna pregunta de alguien más del grupo que no estuvo, digamos, en el grupo que analizó esto, sino que le quieran hacer a sus compañeros? No, nada. Bueno. Caso número 2, colapso del Rana Plaza. ¿Quién quiere comentarlo? ¿Quiénes son? ¿Por aquí? Ok, profe. Bueno, básicamente lo que sucedió en este edificio fue en el 2013,
que se desplomó, en donde en este edificio se confeccionaba ropa de diferentes empresas textiles, lo cual trajo una pérdida de más de 300 muertos y muchos heridos, la verdad. Y es preocupante porque leyendo los links, bueno, los enlaces, ahí se menciona que el consecuencialismo en otras empresas del que realizan lo mismo, digamos, eso sucedió en el 2013 y desde eso nunca se ha visto como que una empresa cambie su modo de operar. Lamentablemente en estos países la economía, por ejemplo en Bangladesh, la economía en lo que tiene que ser la ropa representa un 80% de las exportaciones. Quiere decir que muchas empresas se aprovechan de este problema para nada más decir, bueno, se mueren 300 y sigan trabajando las demás, o sea, no hay problema. A partir de esto, post al accidente, a muchas personas que lograron sobrevivir les ha seguido trayendo consecuencias, problemas. Lo menciona ahí en un enlace en donde dice que las personas sobrevivientes quedaron la mayoría sin una de sus extremidades, llámese las manos o no sé, los brazos, y no han podido conseguir trabajo. Entonces, hoy en día sigue trayendo consecuencias. Esto enfocado en la parte de capital de reputación, y pues básicamente con solo leer la noticia, las empresas, algunas empresas que operaban en ese momento como Children's Place, Benetton, Mango, básicamente la reputación se les cayó porque, bueno, si es que aún les queda por esto y porque no han cambiado de operar, digamos, el modo de operar todavía. Entonces, básicamente es eso. Ahora yo lo voy a relacionar con la responsabilidad social como perspectiva ecosocial, y es que no hay relación alguna entre la economía, lo social y el medio ambiente, porque mantenían esas fábricas porque era como lo más barato en producción, la explotación laboral principalmente de mujeres y niños, y no les daban las condiciones adecuadas para trabajar. Y eso como que se ve representado mucho ahora porque está de moda todo lo que es eco-friendly y la solidaridad y todas estas cosas, pero se sigue consumiendo de las tiendas que de hecho dice hecho en Bangladesh. Entonces, de ahí siento que es muy contradictorio que todos apoyen como un mundo muy amigable y todo eso, pero en realidad no hacen nada por dejar de consumir de tiendas que fabrican en estos lugares. Y bueno, como responsabilidad de los stakeholders, pues se puede ver casi que de todas las perspectivas. Y en el caso de los superiores, digamos, los mandos superiores encargados de estas empresas y estas fábricas, pues hicieron total caso omiso de las demandas por las condiciones en las que estaban. Entonces, se puede ver la falta de responsabilidad social aquí, ¿verdad? También por parte de los que eran trabajadores, que ahora son sobrevivientes porque siguen sufriendo las consecuencias que pasó hace ya bastantes años, varios años, y por las afectaciones tanto médicas como laborales y sumado a esto económicas, porque muchos de ellos tienen deudas por lo mismo que han perdido extremidades. Entonces esto les ha llevado a tratamientos médicos, no han podido conseguir trabajo por eso mismo, entonces ellos siguen sufriendo las consecuencias. Y lo que decía también la compañera, entonces creo que aquí hay bastantes faltas de responsabilidad y muy notables y también muy tristes, la verdad.
hay una carencia muy grande de responsabilidad social y en realidad no hay una preocupación real por sus trabajadores, porque bueno, se hicieron cambios en las instalaciones, pero así como para la seguridad en realidad de las instalaciones, pero en sí no de las condiciones en las que los trabajadores siguen trabajando, porque ellos hacen, bueno, tienen un salario súper bajo, trabajan demasiado, trabajan niños también y así entonces, pues se puede notar todo eso, ¿verdad? Sí, aquí vean lo que yo les hacía énfasis antes. Dentro de la responsabilidad social, dentro de los stakeholders, el trabajador tiene un lugar especial. Porque bueno, cuando pasan estas cosas en las compañías, sí, los afectados directos y principales son los trabajadores. Claro, los inversionistas pierden dinero porque la fábrica se cayó y se perdió maquinaria y pierden productividad y un montón de, digamos, de plata que no ingresa y que tienen que pagar en indemnizaciones. Sí, pero hay gente que pierde la vida, que queda quemado. Entonces, ese énfasis, digamos, que se le da dentro del enfoque de los stakeholders a los trabajadores es muy importante. Realmente los trabajadores son los que mueven las compañías, ¿verdad? Son los que hacen que las compañías funcionen. Entonces, esto empata también con una reflexión que hace Carlos Marx en uno de sus textos que se llama Manuscritos de 1948, donde él dice, bueno, la mayor ganancia de una compañía no la obtiene de la venta de sus productos, sino del trabajo de sus trabajadores. Es decir, los trabajadores son los que generan la riqueza. Por ahí va el asunto. Entonces, si les pagamos poquito, si les tenemos malas condiciones, digámoslo así, si los explotamos, les ganamos más, ¿verdad? Porque creo que ustedes como administradores lo deben tener más claro. El trabajador tiene derecho a un lugar seguro para trabajar. Si se escatima, digamos, la inversión en la seguridad dentro de una actividad comercial, eso va en detrimento del trabajador. El trabajador es, por decirlo así, el que se ve vulnerabilizado. Y bueno, este caso es súper triste por lo que ustedes señalan, ¿verdad? Eso no cambió nada, ¿verdad? O sea, sí, mientras fue noticia, ¿verdad? Un poquito, pero Bangladesh, en general Asia, ¿verdad? China, India, Pakistán, son países que son la maquila del mundo y ahí se produce probablemente mucho de la ropa que uno compra o comprará. Azara, por ejemplo, esta empresa de ropa relativamente famosa, y le pesó, digamos, como capital de reputación, le estuvieron sacando ahí de que la ropilla de Zara era producida por mano infantil, por trabajo infantil, trabajo esclavo, entonces es como, eso es muy feo que lo digan de mi compañía, ¿verdad? Pero así es, entonces a veces uno debería revisar a quién le compra la ropa. Y bueno, con el mundo de los textiles hay también toda una discusión ambiental, ¿verdad? Porque los residuos textiles son muchos, ¿verdad? El tema del consumismo en la moda y todo eso, pues pasa su factura. Aquí no es obviamente, el énfasis no es estrictamente ambiental, pero pues también podría caber. Chiquillos, ¿alguna pregunta de alguien hacia este grupo? No. Bueno, caso Profe, 3. no sé si puedo añadir algo más, ya así, Adelante. en las noticias también se mencionaba de las condiciones de pobreza extrema en las que viven esos países, por eso es que son como los más vulnerables, por así decirlo, por las empresas grandes en ir para esos lugares donde la mano de obra es extremadamente barata y por la condición de pobreza se aprovechan y no hay políticas de parte del gobierno que hagan que las empresas cumplan con ciertos derechos a los trabajadores y por eso es que pasan todas estas situaciones. Se aprovechan de esa condición de pobreza en la que cuentan los ciudadanos y entonces son prácticamente que esclavizados a trabajos demasiado arduos y con condiciones insalubres y condiciones que no son aptas realmente para diseñar y llevar a cabo el trabajo que deben hacer, ¿verdad? Entonces, eso era uno de los ejes muy importantes que también se mencionaban en las noticias. Sí, aquí hay, digámoslo así, un aprovechamiento, se aprovechan de las condiciones de pobreza extrema de estas sociedades para decir, bueno, aquí hay trabajo, no le pago mucho, pero es eso o nada, ¿verdad? Es un discurso similar al que tiene la expansión piñera en el país, ¿verdad? Causa muchos problemas, sí, pero es trabajo.
Es un trabajo mal pagado que genera muchas externalidades y mucho riesgo, sí, pero es lo que hay, ¿verdad? Como diciendo, tómelo o déjelo. Y efectivamente, y las transnacionales, en este caso, digamos, de los textiles, todas se fueron para Asia. Tal vez ustedes sean muy jóvenes, pero cuando estaba en Costa Rica la discusión sobre el TLC, pues el punto era que si le decíamos que no al TLC, entonces digamos, las empresas textiles se iban a ir del país. Igual se iban a ir, igual se fueron, porque digamos, la mayoría de empresas textiles se fueron para Asia por eso que estamos conversando, ¿verdad? Porque pagan menos, tienen menos regulaciones, y las que habían aquí en el país, ¿cómo era que se llamaban? Bueno, habían varias aquí en el país, y la mayoría se fueron para Asia, diferentes puntos de Asia. Y eso iba a pasar, se firmara o no se firmara el TLC, pero bueno, se utilizó como parte de la campaña del sí, y al final igual se fueron, ¿verdad? Entonces, con los textiles hay varias cosas que hablar, pero bueno, este caso particular demuestra la falta de responsabilidad en el derecho de los stakeholders, y también, pues bueno, le hace mala prensa a sus empresas. Y finalmente, el caso 3, chiquillos. Bueno, con el caso 3, más que todo lo que se hablaba era, bueno, el uso de el asbesto en el talco de Johnson Johnson. Entonces, bueno, el primer problema ético fue que la compañía sabía que ellos utilizaban asbesto para los talcos y que tienen efectos nocivos para la salud, este tipo de sustancia. Y que aún así, sabiendo que esto era nocivo para la salud, tampoco, digamos, en sus productos tenían como advertencias o cosas así para advertir, digamos, a los consumidores sobre el uso de esta sustancia, y que esto podía traer consecuencias en la salud de los bebés. Y el otro problema ético es que, digamos, en una noticia se comentaba que la empresa hacía evidencia clínica que demostraba que los talcos no contenían esos componentes cancerígenos, pero a la vez tienen múltiples demandas por esa razón. Digamos que se dice que el talco les provocó cáncer. Entonces, se puede decir que, incluso, digamos, también la empresa descontinuó el producto de talco. Entonces, se podría deducir que puede ser que manipularan esos resultados para decir, digamos, que esos talcos no contenían componentes cancerígenos. ¿Quién comenta entonces el análisis de la responsabilidad social? Sí, no, bueno, yo empiezo si quiero, con los derechos de los stakeholders. Bueno, aquí en esta parte, claramente si respetan los derechos de los consumidores, donde existían químicos dentro del talco, los cuales ocasionaban cáncer, como el asbesto que mencionó la compañera anteriormente. Bueno, sin embargo, los colaboradores dentro de Johnson Johnson no sacaron tal vez a la luz esta incorporación del químico, de este químico. Tal vez quizás por miedo a pérdida de ingresos o tal vez a una baja económica o así de parte de la empresa. Entonces sí, es más que todo eso, digamos, el respeto de esos derechos que tienen los consumidores de saber qué químicos lleva tal producto, etcétera. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Ah, ok. Bueno, para la reputación, la responsabilidad social con reputación, bueno, que los talcos tuvieran ese componente que provocaba cáncer y así, bueno, eso le generó muchas bajas en las ventas, porque, bueno, Johnson Johnson es una empresa que siempre ha sido muy confiable y sobre todo para productos de bebés.
Entonces, que pasara esto y aún así que dijeran que no y que sí estaba causando daños nocivos a la salud, de ahí hizo una baja en la reputación. Ok, bueno, chiquillos, vean, me comentaba este grupo que la responsabilidad como componente ecosocial y tal vez no estaba tan presente. Y bueno, sí, efectivamente, no en todos, digamos, no todos los casos tienen esos tres componentes. En algunos se inclina más hacia uno que otro. Eh, Noten, por ejemplo, que en este, cuando hablamos del derecho de los stakeholders, aquí principalmente hay que ponerle atención a los consumidores, ¿verdad? Los que compran el producto. Aquí eran los trabajadores. Aquí también fueron los consumidores, ¿verdad? Entonces, pues nada, como para distinguir un poquito esto. Hay muchas cosas en este caso, como señalaban al final, ellos como que quisieron ocultar la información, durante mucho tiempo la ocultaron y después trataron como de legitimar que no había, digamos, presencia de asbesto en su talco, pero también a la vez entonces sacan el producto y es como que dan la razón, ¿verdad? Entonces es como, si no tiene, entonces ¿por qué lo retira? En las lecturas se mencionaba que ya Johnson Johnson pues tenía otras divisiones que de hecho el talco era como uno de los productos que menos ganancias les daba a nivel, digamos, de la compañía, pero que era del más famoso. Entonces también fue como un golpe en la reputación de su producto más famoso. Quizás no el que les daba más ganancias, pero sí el que, digamos, el que era como más conocido. Entonces por ahí, digamos que en esa perspectiva como capital de reputación, digamos, fue un golpe en un punto débil, ¿verdad? O en un punto conocido, mejor dicho, ¿verdad? Y uno como que se indigna, ¿verdad? Y es como, pero es que era talco para bebé, o sea, era para los bebés, tras de eso, ¿verdad? Eso es como lo más chocante del asunto, ¿verdad? Es que es el talquito que usted le echa a los recién nacidos, que uno quiere como cuidarlos al extremo, ¿verdad? Y vea usted, talco con asbesto. Entonces, hay mamás que parece Gasparín, ¿verdad? El chiquito, ¿verdad? Le echan talco en todo lado. Se quedan todos blanquillos y uno dice, hijo de puchica, quizás no era lo mejor. Pero bueno, yo creo que todos pasamos por el talco Menem. Entonces, triste pero cierto. Y la compañía, digamos que no quiso reconocer la situación y ya con las demandas encima lo seguían negando y todo. Bueno, un caso como, como aleccionador en que uno dice, no, es que los productos, por más bonitos, más corrongos que se vean en la publicidad, puede que no sean nada positivos, ¿verdad? Y bueno, por aquí lo dejo entonces. Ven, chicos, ya para ir cerrando, bueno, estos casos obviamente ya medio los analizaron, ya probablemente las bitácoras los usen. Para hablar del examen rápidamente, revisen las preguntas de las bitácoras. De repente hay alguna de esas preguntas que aparecen en el examen, revisen los casos que hemos conversado en clase, de repente aparece alguno de esos casos en el examen, revisen los conceptos que han extraído en las bitácoras, al rato les pregunto por esos conceptos. Ahí tengo el examen ya a medio camino, no lo he terminado, pero bueno, ya sé por dónde va. Entonces, no les puedo soplar, obviamente, es un examen fácil, digamos, no creen que va a ser algo así como diferente a lo que hemos hecho en clase, no, es de lo mismo que hemos visto en clase sobre lo que se va a evaluar, no van a encontrar nada, ninguna sorpresa, digamos, nueva, ¿verdad? Todo va a ser todo va a ser cosas conocidas. Sí, les comento, van a tener que, digamos, que explicar un poco más, detallar más las respuestas, pero bueno, eso es casi que lo natural en una prueba, ¿verdad? Explicar con mucho más detalle. Por lo demás, si hicieron las lecturas y han hecho las bitácoras, creo que pueden estar tranquilos. Como tienen también una semana para hacerlo, entonces pueden ahí aprovechar para hacer consultas y todo.
Y ya, pues de mi parte eso sería, chiquillos. Bueno, aquí el enlace para que vayan a la bitácora. Sí, ¿quién me habló? Perdón. Yo. Pregunta, digamos, en el examen igual se podría dar, digamos, como en las bitácoras, digamos, de un caso y relacionar conceptos teóricos con el caso o más teórico. Sí, bueno, eso sí les puedo decir. Van a tener al menos un análisis de caso en el examen. Entonces van a tener que analizar un caso. Ok, y digamos, el caso usted no lo daría. Yo les pongo ahí la información, exactamente. Yo les pongo como un poquito de información de cosas para que ustedes a partir de eso hagan el análisis, ¿sí? Profe, y una pregunta del examen, ¿cuánto tiempo de duración tiene? Tienen una semana para entregarlo. Ah, ok, gracias, profe. Sí, no es un examen presencial, no es que lo hacen acá, sino que, bueno, yo lo explico y ustedes con la tranquilidad de una semana de tiempo, pues lo desarrollen. Y vamos a ver, es un curso de ética, ¿verdad? Yo sé que ustedes sí, pueden conversar entre ustedes, se pueden ayudar, etcétera, etcétera. La idea es hacerlo solos, ¿verdad? Si hablan entre ustedes y eso, yo no voy a andar, digamos, controlando eso, no, imposible controlarlo en todo caso. Pero uno lo ve cuando revisa el examen, ¿verdad? Es como, estas respuestas son lo mismo, ¿verdad? Entonces, siendo un curso de ética, pues yo confío en que ustedes, por las consideraciones deontológicas, no van a copiar, ¿verdad? Que es prohibido en las evaluaciones. Entonces, en las otras evaluaciones van a trabajar en grupo, en el análisis de caso, en la monografía, en las exposiciones, ahí, pues ahí a nivel grupal, el examen individual. Emily, yo creo que sí. Profe, Ajá, sí, adelante. usted nos lo da el viernes, sí, en 8 días, y no vamos a tener clase ese día, ¿o sí? Tenemos clases, sí. Ah, ok, ok, ya. Sí. Listo. El examen yo lo voy a subir al TEC Digital. Va a quedar ahí, por ahí ustedes también lo entregan. Pero yo, digamos, lo explico en la clase, ¿verdad? Lo vemos, leemos las preguntas, aclaramos las dudas, pero queda ahí en el TEC Digital y por ahí también lo entregan. Ok, chiquillos, bueno, de mi parte, pues eso era lo que tenía preparado para hoy. Nos vemos la próxima semana y pues nos vemos la próxima semana ya. Feliz fin de semana, que estén muy bien. Por allá, profe, igualmente. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes, ya, digamos que ya es buenas tardes. Bueno, chao, profe. Hasta luego, chiquillos, que estén bien.